Carlos Leder desaparece de la vida pública, reencontrándose con Vesco, refugiándose en Cuba y también en países como México, Perú y Brasil, y reaparece en la hacienda Irapua, una propiedad suya en medio de los llanos orientales de Colombia, concediendo una entrevista a varios periodistas. No obstante, el movimiento latino nacional paulatinamente pierde popularidad sin su fundador, y a través del periódico del movimiento Quindio Libre, Leder renuncia a la política aun cuando su nombre estaba relacionado con el narcotráfico en las elecciones regionales y legislativas de 1984, y en las que pretendía lanzarse a la gobernación del Quindío. Había logrado 3 escaños en el Congreso para el movimiento. Carlos Leder pasa completamente a la clandestinidad por la persecución dada por Rodrigo Lara Bonilla contra todo el cartel de Medellín. El cartel solo era capaz de sobrevivir utilizando la violencia en la sociedad. Se cree que Carlos Leder pudo estar involucrado al menos parcialmente con la toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985, que terminó con la muerte de 11 magistrados de la Corte Suprema y 84 personas, así como en el asesinato de periodistas, oficiales de policía, funcionarios gubernamentales e incluso el asesinato del ministro Lara Bonilla el 30 de abril de 1984. Rodrigo Lara Bonilla había estado destapando las actividades del cartel y días después fue asesinado. Este asesinato fue el comienzo de la caída del cartel de Medellín, ya que en consecuencia el presidente Belisario Betancur, quien inicialmente se oponía a la extradición de colombianos a los Estados Unidos, anunció sus planes para establecer tratados de extradición y de paso firmaría la de Leder. Carlos Leder, que ya era un fugitivo en aquel momento, se refugió en Nicaragua bajo protección de la guerrilla sandinista, y después ingresó a Colombia y se escondió en la casa de Johan Suárez, alias Chiqui, en la ciudad de Ibagué. Durante 3 días posteriormente se desplazó a la selva, protegido por las guerrillas de izquierda comandadas por Brian Jiménez en el Valle del Cauca, donde se le daría el apodo de Comandante Rambo González. Apareció en un mensaje televisivo en 1985 dando un mensaje que denunciaba el imperialismo estadounidense y los tratados de extradición, apelando a sentimientos nacionalistas, y se le conoció por su frase: "La cocaína es la bomba atómica de América Latina contra los Estados Unidos". Para entonces Enrique Parejo González, sucesor de Lara en el Ministerio de Justicia, había extraditado 3 narcotraficantes del cartel de Medellín por lavado de dinero, y en varias ocasiones Leder estuvo a punto de ser capturado por la policía comandada por el coronel Jaime Ramírez Gómez. A su vez, Leder, aun siendo cabeza visible del cartel, pierde buena parte de su fortuna, la cual había usado para pagar protección, por lo que se convierte en empleado de sus propios socios y recupera parte considerable de sus dineros. Durante una de sus fugas, principalmente en la hacienda Irapua, pierde una de sus caletas. En palabras de El de Caja Menor, casi es capturada su compañera y Mónica, su hija de 1 año de edad. Para 1986, el movimiento latino se deshace por la falta de recursos económicos. A veces los dineros no llegaban a la sede del movimiento, a la vez que la posada alemana, en parte abandonada, sufre un incendio que la destruye parcialmente, y Carlos Leder también comenzaría a tener fricciones y altercados con sus socios del cartel debido a la persecución, la cual atraía informantes y delatores, y presuntamente por el deseo de Carlos de iniciarse en el negocio del crack. Un mito decía que Leder, en una fiesta organizada por Pablo Escobar, apuñaló por la espalda a uno de sus sicarios, al parecer por un lío de faldas, además de ser señalado principalmente del atentado contra el exministro Parejo González en Budapest, donde se desempeñaba como embajador en Hungría. Al momento de su captura, la fortuna de Leder estaba alrededor de 8 o 9 mil millones de dólares. En ese entonces él era uno de los hombres más ricos del mundo.